Hola a todos, soy alumno de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4. Mi nombre es Alan Eduardo Rodríguez Celis y actualmente estoy cursando la licenciatura en Contaduría. Hoy les vengo a hablar sobre una de las normas internacionales de auditoría, mejor conocidas como NIA, la cual es la NIA 705, y esta nos habla acerca de las modificaciones a la opinión en el dictamen de un auditor independiente, y para lo cual debemos de tener conocimiento de la NIA 700, por el motivo de que ambas están muy relacionadas. Hay bases de opinión, las cuales son sobre los estados financieros. Estas necesitan los fundamentos de las normas de auditoría, generando así criterios para la mejor elaboración de la información financiera. Estas con bases serán resultados de la experiencia, mismo que han hecho que la contaduría pública tenga un gran desarrollo a lo largo del tiempo. Sin embargo, para que estos criterios se puedan llevar a cabo, necesitarán la colaboración de la administración de la entidad para evitar cualquier tipo de error. Por último, el auditor deberá de revisar los estados financieros para saber si aplican los postulados básicos de contabilidad o las normas de información financiera, mejor conocidas como NIF, ya que se requerirá de la suficiente información para llevar a cabo la opinión. La NIA 700 menciona la correcta formación de una opinión y de dictamen sobre los estados financieros, en la cual el auditor tiene la responsabilidad de emitir una opinión sobre los estados financieros, los cuales llevan criterios y contenidos del dictamen que se emitirá. Por ende, el auditor se verá obligado a analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones que tuvo como resultado de la auditoría. Es importante que la opinión emitida por el auditor esté muy bien explicada y de la manera más clara. Los requisitos que la NIA 700 presenta son los siguientes. Número 1. Formación de una opinión sobre los estados financieros. Esta habla que deberá de formarse una opinión sobre si los estados financieros están preparados y presentados en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. Número 2. Formación de una opinión. El auditor expresa una opinión sin salvedades cuando concluye que los estados financieros están preparados. Número 3. Dictamen del auditor. Se deberá de presentar por escrito, en la cual también tiene que contar con algunos requisitos, los cuales son título, destinatario, párrafo introductorio, responsabilidad de la administración por los estados financieros, responsabilidad del auditor, opinión del auditor, otras responsabilidades de informar, firma del auditor, fecha del dictamen del auditor y dirección del auditor. Y número 4, información complementaria presentada con los estados financieros. Es la información no requerida dentro del marco de referencia. Conociendo todo lo que conlleva la NIA 700 y su procedimiento para su elaboración, vemos que es muy importante que el auditor cuente con esto y la información necesaria para emitir la opinión y el dictamen, mismos que deberán de contar con una buena redacción y estructura. Y para ello, ¿es necesario saber la información que nos proporciona la NIA 705? La verdad es que sí, ya que en ella encontraremos la información necesaria para lograr las modificaciones adecuadas para la opinión y el dictamen. Bien, ahora hablaremos acerca del tema que es aquí la NIA 705, la cual explica que hay una responsabilidad y que es de que el auditor deberá de tener deberá de emitir una opinión o dictamen adecuado después de las modificaciones sobre los estados financieros. Derivado de la modificación, el auditor puede identificar 3 tipos de opiniones, los cuales son los siguientes. Número 1. Opinión con salvedad. Se da por diferentes circunstancias en la cual el auditor no pudo obtener suficiente evidencia para poder emitir una opinión no calificada. Número 2. Opinión negativa. Se presenta cuando los estados financieros muestran desviaciones importantes de los principios de contabilidad que les son aplicables al cliente u organización evaluada. Esto significa que hay situaciones de importante relevancia o materialidad que no fueron incluidos en los estados financieros, o sea que no están libres de errores y que estos son penetrantes para los estados financieros. Y número 3, abstención de opinión.
En esta, el auditor debe de abstenerse de emitir una opinión sobre los estados financieros que ha examinado, cuando se presentan ciertas circunstancias tales son como: el auditor no es independiente con respecto al cliente de la auditoría. Existe una limitación de alcance que es material y falta de seguridad. Existe una incertidumbre significativa. Dependiendo de la información que se tenga, es el tipo de opinión que se presentará. Depende de la modificación que se haya realizado. La NIA 705 tiene por objetivo que el auditor presente su opinión modificada sobre los estados financieros, demostrando que no están libres de errores de importante relevancia o cuando no se obtiene evidencia apropiada. Dentro de la NIA 705 hay definiciones que son de suma importancia, las cuales son: penetrante. Se utiliza para describir el efecto de los errores sobre los estados financieros o el efecto de no haber identificado estos errores por la falta apropiada de evidencia. Depende del auditor el no limitarse con los elementos que tenga al alcance, las cuales son importantes para que el usuario entienda los estados financieros. Opinión modificada. Puede ser opinión con salvedad, opinión negativa o abstinencia de opinión. Para llegar a una opinión modificada, se requiere de tener un análisis adecuado y sustento para poder seguir los siguientes lineamientos que son relevantes para evitar errores en el proceso de evaluación y definición. Dentro de la NIA se llevan a cabo algunos requisitos para poder llevar a cabo la opinión modificada, los cuales son: número 1. Circunstancias en que se requiere una modificación a la opinión del auditor. La opinión se modificará cuando el auditor concluya que la evidencia no es la necesaria o adecuada para poder liberarse de los errores que son de importante relevancia. Número 2. Determinación del tipo de modificación a la opinión del auditor. El auditor, de acuerdo a su juicio, determinará el tipo de opinión modificada a realizar sobre los estados financieros, los cuales son los antes mencionados: opinión con salvedad, opinión negativa y abstinencia de opinión. Una limitación se puede presentar cuando esté fuera de las manos del auditor, como lo es el que no le den la suficiente y apropiada información para la realización de la opinión. Ante la falta de información, se puede notar una mala organización o que algo anda fuera de control dentro de la entidad. También puede influir el que la administración de la empresa no quiera ceder todos los datos. Sin embargo, si el auditor descubre la limitación por parte de la empresa, puede solicitar quitar dicha limitación para una mejor elaboración de la opinión. Y en caso de negarse, el auditor puede recurrir a los encargados de gobierno corporativo o realizar procedimientos adicionales para obtener la información que sea necesaria. Si el problema es grave y se imposibilita conseguir la información, es ahí cuando se convierte en una abstinencia de opinión. Número 3. Formas y contenidos del dictamen del auditor cuando se modifica la opinión. Cuando se dedica por parte del auditor que el dictamen sí deberá de contar con una modificación, es cuando se deberá de incluir un párrafo que mencione las circunstancias de la modificación y especificar los casos en donde puede ocurrir dichos errores de importante relevancia. Estos párrafos deberán de llevar por título, ya sea dependiendo del caso, los siguientes: base para una opinión con salvedad, base para una opinión negativa y base para abstinencia de opinión. Número 4. Comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo. Cuando el auditor determina que es necesario hacer una modificación a la opinión sobre los estados financieros, deberá de comunicarlo a los encargados del gobierno corporativo, describiendo las circunstancias y razones para la modificación. Es importante que el auditor conserve la independencia necesaria y un comportamiento ético, de manera que la opinión emitida no se vea influenciada por la administración del cliente. Conclusión. Conocemos la importancia que tiene el auditor dentro de una entidad, pero en este caso estamos conociendo uno de los detalles que más influyen dentro de la misma. El hecho de redactar una opinión y el hacer un dictamen son de beneficio para la empresa. El conocer cómo están sus estados financieros, cabe destacar, y lo sabemos muy bien, los estados financieros son parte fundamental de la misma, ya que de ella podemos conocer la situación actual de la empresa y los antecedentes que ha tenido, y que para la auditoría será de vital importancia. Sin embargo,
Hablando sobre el tema, se debe de conocer la forma adecuada de redactar la opinión y la estructura que deberá de llevar, ya que como vimos, esto dependerá de la situación de la entidad. Dicha modificación tendrá sus motivos para efectuarse, lo cual esto sucederá en los casos cuando la evidencia no sea la necesaria, y esto es al final de cuentas por si llega a suceder un error que sea de importante relevancia. Será la forma en que el autor pueda justificarse de que a él no le dieron la suficiente información que necesitaba o la apropiada, y decir que de él no fue la culpa sino de la empresa o de la administración de la empresa por no proporcionarle aquellos datos. Es por ello que todo auditor deberá de contar con el conocimiento suficiente para lograr hacer un dictamen de la mejor manera. Tiene que saber en qué momento es cuando se modifica y en qué caso de que esto ocurra, cuáles de los 3 tipos de opinión modificada serían. Y es aquí donde entra la importancia para uno como alumno y qué formación llevaremos a cabo y sobre cómo trascenderá sobre nosotros todo este tipo de información, ya que estamos en una etapa de la vida académica en la que nosotros como contadores empezaremos a ver a dónde nos vamos a especializar y conocer asuntos acerca de cada una de las ramas que tiene la contaduría, y las cuales el conocer acerca de estas es de bastante apoyo. Algunos compañeros a esta etapa ya se empiezan a involucrar un poco más con la carrera, y esto gracias a que ya están ejerciendo. El saber el que hace un auditor es de gran ayuda, el ver qué es lo que conlleva, y por ejemplo en este caso cómo debería de ir una opinión o dictamen, es un gran beneficio para ellos, ya que en estos casos deberán de saber qué pueden modificar, o por mencionar un poco qué opinión podría ser. Y esto es tan solo un poco de lo que cuenta la auditoría, pero hasta el momento ha sido muy interesante. El conocer acerca de estos temas serán de apoyo para la formación de los contadores en auditoría en un futuro. Es donde tendremos que estar más preparados, donde tengamos que evitar la menor cantidad de errores, demostrando el profesionalismo que tenemos o tendremos en un futuro. Y por decir este tema, que repito, es la NIA 705, si pienso en elegir la auditoría como especialidad, este tema me será de mucha ayuda para un futuro. Esto debido a lo antes mencionado. Llegará a haber ocasiones en las que se tenga que ocupar el emitir una opinión o dictamen, en la cual deberé de saber en qué casos debo de modificarlo, qué tipo de opinión modificada sería, cuáles son los requisitos que debe llevar esta misma y cuáles son sus estructuras para poder hacer una opinión concreta y fundamentada. Es aquí donde esta NIA deberá de influir, ya que conociendo lo teórico podrá ser un gran complemento para lo práctico y asimismo tener mejores fundamentos para la hora de realizar dicha opinión o dictamen, y esto mismo ayudará para que nosotros tengamos un mejor criterio para lograr hacer esas opiniones. A continuación son las referencias que ocupé para esta investigación.